Hola, bienvenidos a 5x1. En esta edición vamos a hablar un poco de cómo la Iglesia trae la educación a este sector de Lima Norte. Para ello hemos invitado al docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y también historiador, el profesor Santiago Tacunan. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Coméntenos un poco cómo es que la Iglesia llega a este sector de Lima Norte. La llegada de los españoles al Perú trajo también como consecuencia el desarrollo de un sistema educativo. En 1571 los mercedarios van a ocuparse de las labores de evangelización en la reducción de indígenas del pueblo de San Pedro de Caraballo. Pero antes que ellos, los agustinos también van a estar presentes en esta zona de Lima Norte, porque algunas de las propiedades van a ser donadas a algunos de los conventos y las congregaciones ya existentes en el centro de la ciudad, y ellos van a comenzar a desarrollar una labor de administración de estos espacios agropecuarios. Y a partir del siglo XVI para adelante vamos a tener pues una fuerte presencia hasta la actualidad, ¿no? ¿Y por qué este sector de Lima Norte en cuanto a la educación? ¿Por qué elegir este sector y traer la educación a Lima Norte? Y también si hubieron algunas dificultades, ¿no?, que pudieron tener estas civilizaciones en el siglo XX. Bueno, la labor de la Iglesia no se circunscribe solamente a una labor espiritual, sino también va más allá. En el estudio que nosotros hemos realizado damos cuenta de que la Iglesia también participa mucho en las labores de salud pública, instalando centros de salud, trayendo medicinas. También diríamos desde un lado estadístico, porque son los primeros que comienzan a hacer los censos en estos espacios urbanos que van creciendo en torno a la ciudad. Pero el tema educativo es sumamente importante porque se da cuenta que muchas de las familias que están ubicadas en esta parte de la ciudad carecen de formación educativa y no tienen muchas posibilidades de pronto para establecer esos nexos con carreras tradicionales o universitarias. Entonces, elaboran una serie de propuestas educativas que tienen que ver con la producción técnica, con la actividad productiva. Y esto también por la visión que manejaban del contexto internacional, donde hay un incremento de las actividades industriales. Quizás la dificultad más grande era el tema de la infraestructura, porque no solamente estamos hablando de construir los colegios, sino también de establecer todo un programa de implementación de maquinarias. La otra dificultad es en el plano administrativo y las reformas educativas que a lo largo de más de 50 años han tenido que atravesar, y sobre todo con un tema de compromiso social, que es algo que de pronto caracteriza a la Iglesia en su conjunto. Y durante todo este proceso, ¿cómo fue la relación que tuvo la comunidad y la Iglesia, ¿no? ¿Y qué frutos hubo sobre eso? Los vecinos en general se dieron cuenta de que la presencia de la Iglesia era fundamental, primero para tener este nexo y comunicación con el Estado, pero la comunidad también se dio cuenta de que a través de la Iglesia podían canalizar una serie de ayudas de algunas instituciones, ONGs nacionales y extranjeras. Y a partir de eso, los padres mismos comenzaron a establecer esta comunicación con la comunidad. Poco a poco se dieron cuenta, quizás también a partir de Vaticano II, de que tenían que entrar en un diálogo concreto, en donde la comunidad tenía que ser parte de la elaboración de los proyectos. Ahora, enfocándonos más en su último libro, ¿no?, sobre Iglesia y educación, y este ejemplo de estos dos importantes colegios en Lima Norte, ¿qué significa este capítulo para la historia de Lima Norte? Estamos ante la posibilidad de dar a conocer una historia que de pronto mucha gente conoce, pero que no está transcrita en documentos, en libros, en revistas, en artículos, que nos dan cuenta de personajes anónimos que han hecho muchísimo por su distrito. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este libro? Y también, ¿dónde podemos adquirirlo? Yo vivo en Comas y esta investigación, Iglesia y Educación, la historia de los colegios Jesús Obrero y Presentación de María, representa la tesis de maestría que yo he desarrollado aquí en la universidad y que de alguna otra manera me permite a mí no solo obtener un título, sino dar a conocer una historia muy interesante para que puedan a través de esta lectura retroceder en el tiempo y sentir esa añoranza y esos años maravillosos que les tocó vivir cuando fueron alumnos de estas dos instituciones. Muchas gracias, profesor Santiago, por acompañarnos en este programa y por estas investigaciones tan importantes para la historia de Lima Norte. Gracias a usted. Eso fue todo, hasta nuestra próxima edición.